y material de apoyo. Esa es la presentación y se escucha bien. Listo, perfecto. Voy a silenciar un momentico acá a algunos compañeros y vamos a arrancar. Regáleme un momentico que tenemos acá un ruido. Ya lo vamos acá a silenciar. Listo, ya. Listo, bueno. Muy buenas tardes para todos y para todas. Como lo comentaba, el líder de la escuela de egresados, al igual que mi compañero Haroldo, este es un espacio que se ha diseñado desde el Departamento de Finanzas e ir acompañándolos en algunos temas para los cuales no necesitamos ser profesionales en un área específica para poder obviamente entender la temática o para decir, eso sí me afecta o eso sí es de mi conveniencia. Para nadie es un secreto que cualquiera que quiera ser emprendedor, una persona natural o que quiera hacer de pronto tener o trabajar en una empresa, es importante que entiendan la dinámica desde los diferentes contextos, acorde con el tema de la legislación tributaria que actualmente se maneja en Colombia. Yo me presento, mi nombre es Ricardo Colmenares y de formación contador financiero, contador público, especialista en revisoría fiscal y auditoría forense, especialista en contabilidad de costos, con un MBA en dirección y administración de empresas, con énfasis en negocios internacionales, magíster en TIC para la educación, doctor en administración y actualmente estudiando postdoctorado en administración. Consultor en el campo financiero, en el campo tributario, en el campo contable, en la revisoría y también en el mundo de la auditoría. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a arrancar a socializar y darles obviamente la bienvenida a este espacio a cada uno de ustedes. Obviamente que se ha construido y se ha diseñado desde el Departamento de Finanzas el programa de Contaduría Pública. Es importante que arranquemos nosotros en entender qué es la tributación. Pues bien, la tributación consiste en esa obligación o en la realización de los aportes que exige un Estado para poder financiar todo lo que él necesita. Necesidades de órdenes colectivas, de orden público. Entonces, ¿por qué arrancamos con este concepto? Para poder entender por qué a mí me toca pagar tributos. ¿Por qué a mí me toca pagar tributos como persona natural? ¿Por qué a mí me toca pagar tributos como una persona, como una empresa o una persona jurídica? Los tributos no están porque sí, datan de vieja instancia y pues en Colombia, como cualquier estado que se encuentra como estado social de derecho, requiere de ingresos, requiere de recursos para poder solventar y poder llevar a cabo todo lo que constitucionalmente conlleva a que ella pueda ir desarrollando nuestra República de Colombia, pueda desarrollar inversión social, pueda tener obviamente lo que llamamos nosotros inversiones de funcionamiento o gastos de funcionamiento, pueda pagar servicio a la deuda, en fin, no se nos vaya a quedar desbarajado ninguno de los elementos de la inversión social, como lo es el tema de la educación, el tema de la salud, entre otros más. Entonces, ahí logramos entender por qué es el tema de la tributación. Bien, cuando nosotros hablamos de tributación, se nos abre un abanico de posibilidades de ir entendiendo qué son los tributos. Los tributos son como ese gran grupo que nos va a conllevar a entender de que todo impuesto es un tributo, pero no un tributo es todo un impuesto. Y ahora le echamos agua de la de allí. Si hace pipí, no se ponga a vaciar, que usted es feliz vaciando y gastando. Hola. Listo. Colaboran, Entonces, en ese Cierre el orden de micrófono. ideas, en ese orden de ideas, gracias Claudia, en ese orden de ideas, conllevamos obviamente de ir entendiendo por qué el grupo de los tributos se dividen en diferentes formas. Tenemos los impuestos, tenemos las contribuciones y tenemos las tasas. Hablamos nosotros que hay impuestos y hoy vamos a tratar diferentes impuestos, como lo teníamos el ICAR, y vamos a entender qué pasa con esa plata y por qué se llaman impuestos, ¿sí? Diferente a las contribuciones, que por ejemplo una contribución es el que hace cuando se paga para fiscales, o una contribución es cuando se paga una revalorización, por ejemplo, porque ahí va a pasar un proyecto de inversión social muy amplio, un proyecto de inversión social donde obviamente va a favorecer la estratificación donde se encuentra el inmueble. O por ejemplo, tasas, cuando decimos nosotros, se paga el tema de un peaje o cualquier tasa adicional frente a un impuesto.
Pues bien, arranquemos puntualmente con qué es un impuesto. Un impuesto forma parte del grupo de los tributos. Es un tributo por excelencia. Hoy por hoy siempre conocemos impuestos. Impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, impuesto al consumo, impuesto al tema de las bolsas, bueno, en fin, que no los podemos confundir con contribuciones o tasas. Vamos a ver por qué al Estado, ¿sí? Sin ponerle ningún tinte político a esto, porque al Estado le conviene siempre crear tributos y no contribuciones y tasas, porque los tres forman parte de ese gran grupo de la generación de recursos. Cuando nosotros hablamos de impuestos, decimos nosotros me lo están imponiendo, o sea, es una imposición. Nadie pregunta, por ejemplo, de que vaya a decir, Edison, si usted quiere, paga esto. No, o sea, ya es una imposición. Por ejemplo, le van a decir, Johnny, este es un impuesto. Si a él le gusta o no le gusta, ya está impuesto. Tiene que pagarlo. Por el simple hecho de él ya ser un colombiano en ejercicio, él ya está en la obligación porque aparece dentro de sus deberes que relaciona la Constitución Política de Colombia. Bueno, pues bien, el impuesto es el mejor tributo por excelencia, porque como yo les decía, estamos llenos de muchos impuestos que contribuciones y de tasas, pero acá lo particular es que el pago de este impuesto al Estado no le genera ninguna contraprestación para quien lo cancela. Sencillamente usted lo debe pagar y usted no espere nada a cambio. Entonces, ¿acá a qué voy, queridos egresados? A mí me causa mucha preocupación cuando alguien esperanzadamente dicen, van a crear un impuesto porque con este impuesto se va a hacer tal cosa, van a crear tal impuesto porque con este impuesto van a ampliar X o Y cosa o van a dar más educación. Bueno, en fin, yo les digo una cosa, quienes conocemos el tema de la definición, si el gobernador de turno quiere coger esa plata y hacer otra destinación para ello, lo puede hacer porque la descripción o la definición o el alcance de este tipo de tributo se lo permite. ¿Sí? Entonces, por eso tengamos mucho cuidado cuando nos hablan de que montaron otro impuesto. Estemos tranquilos cuando hablamos de una contraprestación, de cuando estamos hablando de alguna contraprestación, como por ejemplo son las contribuciones o las tasas, porque ya se generan con una razón de ser, porque se va a esperar algo a cambio y porque ya está algo destinado. Entonces, los impuestos, vuelvo y repito, si por ejemplo a nosotros, que la forma más fácil de aprobar una reforma tributaria es este impuesto se va a crear, porque resulta que con este impuesto vamos a hacer X inversión. Listo, se aprobó el impuesto. Y el recaudo y la generación de este impuesto no obliga al gobierno a que tiene que hacer ese tipo de inversión o algo por el estilo. Él si quiere puede coger eso y decir, quiero cambiar la flota de la Fuerza Aérea. O quiero coger esta plata y generar de pronto, financiar este tipo de programa. O decir, pago la deuda. O sea, eso entra a una misma bolsa. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, no esperemos nada a cambio. Y vuelvo y repito, nuestro presupuesto nacional o nuestro presupuesto de ingresos está conformado mucho por temas de impuestos que por otro tipo de tributos. Entonces, ojo con eso. Para poder entender por qué yo no puedo hacer como una exigencia, perdón, yo no puedo hacer una exigencia de lo que deberían darme a mí. Por ejemplo, cuando digo yo, no, pero es que yo pago impuestos, pero yo no veo la contribución, yo no veo dónde está la contraprestación, yo no veo mi favorecimiento, no los veo. Señores, por el simple hecho de llamarse impuesto, esos recursos no están obligados a tener una destinación específica. Cada vez que hablamos de un tributo, dice ese tributo impuesto, contribución o tasa, debe cumplir con mínimo 5 elementos. 5 elementos que hace referencia para entender el impuesto, cómo se maneja. Es más, si por ejemplo en el contexto tributario no se cumple con estos 5 elementos, el impuesto se cae de contexto. Y el impuesto, por ende, pues no va a ser obviamente constitucionalmente hablándolo o legalmente hablándolo admitido o aceptado. Por eso ustedes entenderán de que en algunos casos la Corte Constitucional dice se considera inexequible, hay que derogar estas partes o esta parte de lo que pasó de la reforma,
o esta ley que se presentó se considera inexequible, alguien la demandó, y muchas ocasiones es porque no puede cumplir alguno de estos elementos del tributo. El primer elemento del tributo es el sujeto activo. Cuando hablamos nosotros del sujeto activo es quién se va a favorecer, quién es la parte que va a verse favorecida de este tributo. La nación, el municipio o el departamento. Luego viene el sujeto pasivo y es en quién recae dicho tributo, ¿sí? Luego viene el hecho generador y es quién hace que genere ese impuesto, o sea, qué es lo que lo hace que se vaya a generar dicho impuesto. La base gravable y es como el monto donde se va a hacer el cálculo para el tema del impuesto y la tarifa para entender cuál es la tarifa que se va a aplicar, que si yo cojo la base, le aplico la tarifa, al final me va a generar el valor que se debe pagar al ente regulador, de que si hablamos de impuestos nacionales, quien es el ente regulador o el que va a administrar dichos recursos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Antes de comenzar a tratar los tributos o los impuestos que tenemos hoy, que es el tema del IVA, el tema del impoconsumo y el tema del impuesto de renta, quiero partir de lo siguiente, y son los principios constitucionales para entender nuestro sistema tributario. Hay 4 principios importantes y son la legalidad, el principio de equidad, que va muy de la mano con el principio de progresividad, y el principio de eficiencia. Partimos del principio de legalidad. Nosotros, por ser un estado como estamos organizados, nosotros acá no puede llegar X persona y decir voy a imponer este impuesto o voy a imponer estos tributos. Sabemos nosotros que tienen que surtir un efecto, tienen que surtir un trámite. ¿Y qué es surtir un trámite? Que se presenta ante el Congreso de la República, que es la parte de la rama legislativa, se debate, se estudia y ahí perfectamente se determina si se aprueba o no se aprueba. Al mismo tiempo, tiene que surtir varios efectos procedimentales. Se nos presentó algo con la ley de financiamiento del 2019, ¿sí? Cuando comenzábamos el tema de la pandemia y la Corte Constitucional devolvió el texto donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la mano con la Presidencia de la República tuvo que presentar otra reforma. ¿Por qué? Tuvo que presentar otra reforma porque resulta que el principio de legalidad no se cumplió. Resulta que no se realizó el trámite respectivo de la Gaceta del Congreso de la República y por lo tanto la Corte Constitucional dijo no cumplió procedimentalmente lo que establece el tema de la aprobación, en este caso del tema de la reforma tributaria. Entonces, cuando hablamos de principio de legalidad, no puede llegar quien más quisiera de que llegue un presidente, llegue algún gobernante o algo y decir quiero montar este impuesto. Él lo propone, pero la rama legislativa es la que se encarga de verificar y de aprobar si sí está de acuerdo o no está de acuerdo. Cuando hablamos del principio de equidad y de progresividad, vámonos con el principio de equidad. El IVA, por ejemplo, es un impuesto que se le cobran a todos, ricos, pobres, clase media, tengan familias, no tenga familias, sea soltero, esté casado. No mira condición, es equitativo. Ya ahorita explico por qué hablamos de principio de progresividad. Es equitativo porque mira de manera horizontal y de manera vertical. Acá no va a mirar, bueno, si es hombre no tiene IVA, pero si es mujer, entonces los productos de mujer tienen IVA. De hecho, algo muy particular desde la época de Juan Manuel Santos se presentaba, y con el permiso de las damas, de que cuando se pasó la reforma, las toallas higiénicas tenían el impuesto al valor agregado. Y hubo una abanderada, y digo yo abanderada porque no se rindió, y costó más o menos 4 años demandando ante la Corte Constitucional, y ella manifestaba y decía, por principio de equidad, siento que la reforma es muy machista, porque es que yo, por ejemplo, ¿por qué utilizo las toallas higiénicas? Porque necesito y forma parte de mi periodo como mujer, o sea, es de mi proceso como mujer. Y yo no las utilizo por gusto, yo no la utilizo porque es un bien suntuario, sino por el contrario, es algo esencial para desenvolverme como mujer. Entonces considero y apeló y organizó bien el tema hasta que la Corte Constitucional le da obviamente luz verde y dice, efectivamente, se violenta el principio de la equidad. Cuando hablamos nosotros de progresividad,
estamos nosotros haciendo referencia de que no es lo mismo, aunque hay equidad, hablamos nosotros de que aquí no se mira ni con visión ni género. Cuando hablamos de progresividad es el que más gana, más debe pagar. Entonces pongo un ejemplo con el IVA, con el mismo tema del IVA. Yo me voy a comprar, por ejemplo, una camiseta. Y una camiseta, voy a decir un ejemplo, me cuesta 20.000 pesos en el lugar donde yo estoy. Es un lugar que hay una tiendita. Yo pago el 19% de esos 20.000, lo que equivale a 3.800 pesos. Pero, por ejemplo, esa misma camisa yo la voy a comprar en una tienda, vamos a poner en un local de un estrato socioeconómico muy alto y me la venden en 200.000 pesos. Yo obviamente voy a pagar lo proporcional al valor de ese, y es lo que hablamos nosotros de progresividad, y hace referencia al tema de 38.000 pesos. Ojo, los dos pagan tributos, lo que pasa es que el que más paga, que es porque tiene una mejor poder de adquisición, va a pagar más frente al otro. Lo mismo pasa con el impuesto de renta, que las tarifas empiezan a ser progresivas. Entre más va a ganar la tarifa, va a ser cada vez más alta frente a los que empiezan a ganar menos y que les corresponde declarar impuesto a la renta. Y por último, tenemos el principio de eficiencia de manera positiva y normativa. Cuando hablamos nosotros de un principio de eficiencia, hace referencia a que cuando se postula o cuando se aprueba un tributo, se debe garantizar la efectividad o la eficiencia en el recaudo del mismo. Para nadie es un secreto de que la idea es de que existimos o que existe, perdón, en un país el tema de la evasión, la elusión y la traslación, que son tres grandes prácticas que no contribuyen al recaudo eficiente de un fisco o de un tributo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del principio de eficiencia, hace referencia a cómo ese tributo contribuye a que se vaya a recaudar, de que efectivamente se recaude y no sencillamente que sea un impuesto que sea fácil hacerle un ole, y de que conlleve más fácil al tema de la evasión o al tema de la elusión. Vamos a arrancar con el primer impuesto para empezar a entender un poco más la dinámica. Y es el tema del impuesto al valor agregado, mejor conocido como el IVA. Resulta que este impuesto es indirecto, que recae directamente en el consumidor final de un bien o de un servicio. En estos momentos ocupa más o menos el 5.5% del Producto Interno Bruto Nacional. Pero al mismo tiempo es muy fácil en una reforma tributaria, y le vamos a meter un tinte de economía, decir, aumentemos la tarifa del 19 y llevémosla al 20, como en Europa tienen allá tarifas del 25, como en Chile, en fin. Y nos comparamos muchas veces con otros países. Pero lo que no logramos entender es que el IVA amarra muchos productos o servicios, y eso puede conllevar a que desestime a que las personas que compran bienes y servicios dejen de comprar en menor cantidad. Y económicamente se vean afectados los productores o los quienes se encargan de elaborar estos productos o bienes o de prestar estos servicios. Entonces, aunque el gobierno dice, pero es que el IVA nada, el IVA es un impuesto que sí o no se debe pagar. Sí, pero el consumidor final no entiende el valor del IVA, si va como mayor, si va como menor, en fin. Entonces, el tema del IVA tiene varios elementos a tener obviamente en cuenta, ¿sí? El IVA afecta el precio de adquisición, el IVA puede desmotivar a que alguien compre o no compre, ¿sí? Cuando se sube el tema de la tarifa, el IVA ha tenido diferentes aumentos en el tema de la tarifa en el tiempo, y al mismo tiempo también el cubrir y engravar muchos más productos, lo que conlleva a que la gente se apriete o se tenga que ver cohibida a seguir adquiriendo, y la economía en cierta forma se vaya obviamente a estatizar. Digo yo que es fácil decir aumentar el IVA, porque pues sí, yo obviamente en mis cuentas prospectivas puedo aumentar el tema de un ingreso para la nación, pero al mismo tiempo es progresivo. Si yo incentivo el tema de un impuesto tan masivo, que ese impuesto es muy masivo,
frente al tema de unos ingresos puede ser que ni tampoco desestimule la economía y al mismo tiempo deje de percibir lo que yo prospectivamente creería voy a recibir. Lo que yo les hablo se encuentra consignado desde el artículo 420 del Estatuto Tributario Nacional. Bien, ¿quién es el sujeto activo? Para nadie es un secreto y esta filmina va a ser repetitiva en los otros impuestos. En la mayoría de los casos es el Estado, en el 99.9% de los casos, a nivel nacional, departamental o municipal. Para el caso puntual del IVA, este impuesto es a nivel nacional porque lo recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, el sujeto activo es la nación. ¿Quién es el sujeto pasivo? Acá no tenemos un sujeto pasivo, acá tenemos dos sujetos pasivos. Primero, el agente recaudador y el agente pagador. Entonces, por ejemplo, Haroldo tiene un negocio y Haroldo vende, vamos a poner un ejemplo, camisetas de vestir. Resulta que esas camisetas están grabadas con la tarifa del 19%. Haroldo le vende una camisa a Johnny. Johnny se convierte en ese agente pagador, ¿sí? Mientras que Haroldo es el agente recaudador. ¿Por qué? Porque es en quien recauda y posteriormente debe consignar, bien sea cada 2 meses o cada 4 meses, los valores que considere conveniente, porque él es una empresa que está vendiendo un producto que está grabado. Mientras que Johnny, que es el que lo adquiere, es el agente pagador, porque es en la persona en la que recae el pago del impuesto al valor agregado. O lo siguiente, como aparecen dos sujetos pasivos, estamos hablando de que es un impuesto indirecto. Por su parte, Haroldo cree y considera, porque él es empresario y tiene su negocio de camisetas, que el IVA es de él y por lo tanto le está afectando y en algunas ocasiones hace maromas para no pagarlo. Pero resulta que el IVA no lo pagó él. El IVA, ¿quién lo pagó? El que lo compró, su cliente, que en este caso es Johnny. Por eso, en muchas ocasiones, ustedes van a escuchar sobre impuestos directos e indirectos. El IVA es un indirecto y el IVA es delicado hacer evasión o elusión o traslación. Lo que pasa es que la evasión es mucho más notoria. ¿Por qué? Porque si Haroldo le da por decir, eh, si Haroldo le da por decir, venga, yo le vendí la camisa a Johnny en 119.000 pesos, o sea, 100.000 pesos más 19.000 pesos del IVA, y yo no le voy a pagar los 19.000 pesos a la DIAN, porque esos 19 son míos. Él no puede hacer eso. Eso a la luz del tema tributario se considera peculado. Y yo no he visto, óigase bien, la primera persona que esté problemada penalmente por evadir un impuesto de renta. Por ejemplo, si Viviana declara renta y no declara o no paga, lo máximo que le pueden hacer es que la multen. ¿Sí? La multen y la multa, si no la quiere pagar, hasta de pronto se le va por sus bienes o se le va con el tema de sus salarios o demás ingresos que percibe. Pero yo a Viviana nunca la voy a ver por el tema de evadir renta metida en la cárcel o con un problema penal. Mientras que una persona que se apropia de recursos del IVA, sí. Por ejemplo, en el caso de Haroldo, porque Haroldo se está apropiando de una plata que no la está pagando él. Él es un intermediario. Se está apropiando de una plata de un tercero que fue que se la entregó Johnny como cliente. ¿Quiénes son responsables del IVA? Acá es importante que tengamos presentes, ¿seré yo responsable o no? Responsables, personas jurídicas, quienes se constituyen como SAS, sociedades anónimas o personas jurídicas como limitadas o compañías. Ricardo, yo soy una persona natural, o sea, mi negocio dice calle Pérez Viviana, perfecto, eres persona natural, de entrada no cumples con este primer requisito. Ojo, debe cumplir alguno. Con que cumpla alguno, ya automáticamente es obligado y responsable al impuesto a las ventas. Que en el año inmediatamente anterior hubiese obtenido ingresos brutos totales que superen 3.500 VTs. Que si cogemos nosotros a valor de hoy, eso se mira el año pasado, vamos a hacer unos cálculos acá. Yo perfectamente puedo decir que aproximadamente a valor de hoy, 165.900.000, casi 50.000 pesos. Entonces dice uno, no, yo no vendo todo eso, eso es al año. Lo que quiere decir que si hablamos de que en el mes mis ventas superan los 13.830.000 pesos,
señores, ya es responsable de las ventas. Y vender 13.830.000 pesos mensualmente, uno puede decir, no, eso es mucho, pero los que son comerciantes sabrán a qué le estoy diciendo, porque hay que pagar empleados, porque hay que pagar servicios públicos, hay que pagar obviamente la adquisición del producto que estoy vendiendo, debo también obviamente comprarlo. Entonces, esos 13 millones de pesos puede ser que hace rato los hayan superado. Entonces, estas personas deben facturar, realizar facturación electrónica y por ende, al mismo tiempo, son responsables de facturar con IVA si su producto o su servicio está grabado. Dos, que tengan más de un establecimiento de comercio. Entonces me irá a decir Claudia, Ricardo, yo soy persona natural, yo no supero esos montos. Ah, pero tiene un negocio en el Poblado y tiene otro local en San Antonio. Ya le tocó porque tiene más de un establecimiento de comercio. Cuatro, que sea un usuario aduanero. ¿Y qué es que sea un usuario aduanero? Que esté inscrito con el código de usuario aduanero en el RUT, que genere importación o que genere exportación. O donde muchos caen y es que en el manejo de sus consignaciones superen los 3.500 VTs, pero no consignaciones cualquiera, sino consignaciones que sean referentes a su actividad comercial. O sea, que supere lo que habíamos hablado anteriormente, los 165.950.000 pesos en el año. Vuelvo y repito, no es que los cumpla todos, con que cumpla uno solo, ya se convierte en ser responsable del IVA. Y recuerden que el responsable del IVA le toca hacer trámite de su facturación electrónica y al mismo tiempo también que realicen el tema de la facturación, pero también discriminando el valor del IVA respectivo. Hola, buenas tardes. Qué pena interrumpirlo. Mi nombre es Benur Aguirre. Con respecto a lo que estabas diciendo de más de un establecimiento comercial, eso quiere decir que, por decir algo, si yo tengo un registro mercantil de un negocio, pero del otro no figuro con dos, sino con uno. En ese caso sí, pero si por ejemplo llega una autoridad competente como lo es la policía y tú tienes otro local, pero no tienes cámara de comercio, Benur, tú sabes que estás expuesto a que te lo cierren o que te saquen una multa, porque no tienes obviamente que te acredite que ese establecimiento de comercio está registrado ante Cámara de Comercio, que es el deber ser de todo comerciante según el Código de Comercio. Y en este caso, por ejemplo, yo manejo lo que es industria y comercio de un local que tengo en un barrio y tengo un registro mercantil en el centro. Sí. O sea, en ese caso, y son dos actividades diferentes. Entonces, no sé ahí, pues, cómo sería. Ahí Serían, sería bueno, no, ahí tanto el Industria y Comercio como la Cámara de Comercio deben tener un mismo domicilio y deben hacer referencia a la misma actividad económica, porque de lo contrario, cualquiera de las dos, sobre todo el Industria y Comercio, porque la alcaldía, si estamos hablando del municipio de Medellín, está muy bien, prácticamente con los dientes bien afilados, de ir verificando cuáles son aquellos negocios que tienen inconvenientes o tienen particularidades en su declaración de industria y comercio, o que en algunas ocasiones Benur, aunque no es la pregunta, en el impuesto de renta declara una cosa y en el industria y comercio declara otra. Y ya están haciendo cruces de información y por ende están haciendo aplicación de sanciones. La recomendación es hacer la actualización. listo, muchas gracias. Dale, con gusto. Recordarles, señores, que el tema de las preguntas, como nos lo había dicho el moderador Haroldo, las dejamos para el final. Si de pronto hay alguna pregunta de cara con el tema de alguno de los impuestos que estamos tratando, la apuntan en una hojita y al final generamos el espacio. ¿Listo? ¿Cuál es el hecho generador para que se genere el IVA? Son muchos, pero acá lo remito, artículo 420 o 421. Pero entre algunos particulares, como por citar algunos, el tema de vender bienes corporales muebles o inmuebles, con excepción de los que son excluidos, la venta de cesión de derechos sobre activos intangibles con el tema de propiedad, o sea, para hacer una explotación de propiedad industrial. Pongamos un ejemplo, la venta de una franquicia, lo que hizo en su momento Cosechas o lo que hace Subway, por ejemplo. El tema de la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. Dícese excluidos, servicio médico, servicio, por ejemplo, educativo,
y la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. ¿Qué excepciones hay que tener en cuenta que no se gravan con el impuesto a las ventas? El tema de la venta de activos fijos y los juegos de suerte y azar. Cuando nosotros hablamos venta de activos fijos es, por ejemplo, Benur le dio por vender un vehículo que era de su propiedad y se lo vendió a Viviana, ahí no hay un IVA de ninguna índole. O una casa. Los que hayan hecho ese tipo de ventas se van a dar cuenta que no les cobran un IVA. ¿Por qué? Porque era un activo fijo. Pero si ese valor o ese inmueble o ese bien no fuera un activo fijo, cobraría IVA. Hechos que se consideran venta. Cuando nosotros hablamos de hechos que se consideran venta, ojo a lo siguiente. Es importante de que ustedes miremos que en algunos casos el tema del retiro de los bienes muebles es importante tenerlo presente porque se considera el tema de una venta. Ahorita hay una disyuntiva por el cambio de la reforma, pero anteriormente si usted retiraba un bien o un producto para consumo, para regalarlo, de igual manera usted debía facturar IVA porque está moviendo y consumiendo inventarios. Y era una forma como, por ejemplo, las empresas no evadan a decir, bueno, yo vendí 200 millones, pero yo voy a decir que 50 regalé y 150 vendí. Entonces yo ya me ahorré el IVA de 50 porque lo regalé. Entonces la norma le dice, todo retiro que usted haga, sea para vender, o sea para regalar, o sea para consumo propio, causa y genera el impuesto al valor agregado. Es una forma como, por ejemplo, generar control, principio de eficiencia, frente al tema del recaudo de este tributo. ¿Cuál es la base gravable? La base gravable es el valor, teniendo en cuenta incluido varios elementos. El valor del bien, incluyéndole financiación, posiblemente intereses moratorios, accesorios, seguros, instalaciones, garantías y demás. Que se pacten o no por separado, pero que así sea que no se encuentren sometidos a la imposición. Todos esos valores es la base gravable con la cual se le aplica una tarifa del IVA. Hay unas bases gravables específicas, yo los invito a que se lean el artículo 447 del Estatuto Tributario Nacional. ¿Cuáles son las tarifas? Señores, existen tres tarifas. Tarifa del 19, que es la que nosotros conocemos, tarifa del 5% y algunos productos de la canasta familiar que tienen tarifa del 5%. Los que tenemos mascotas, también sabemos de que, por ejemplo, hay algunos productos, entre ellos los alimentos de las mascotas, no tienen IVA al 19, sino el 5%. Y hay una tarifa que puede sonar un poco jocosa, que es del 0%. Sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0. Pero ¿por qué existe una tarifa del 0%? Porque existen aquellos productos que son excluidos o servicios excluidos. Y ellos es porque la norma no les permite grabar ni siquiera con el 0. Frente a los que tienen tarifa del 0, que les pongo un ejemplo puntual, los que, por ejemplo, se dedican a la producción del pollo del sector avícola. Ellos tienen tarifa del 0% por una sencilla razón, porque todo lo que ellos compran que tenga IVA o esté grabado con el impuesto a las ventas, deben, sí o sí, como venden el pollo, saben ustedes, el pollo y el huevo no tiene IVA, no está grabado, ellos pueden solicitarle a la DIAN que les devuelvan el IVA, que le devuelvan ese IVA que le cobraron, se lo devuelvan al final. Y eso se puede realizar. Diferente, por ejemplo, si yo presto un bien, vendo un bien o presto un servicio que es excluido. Por ejemplo, el servicio de transporte. El servicio de transporte es excluido. Entonces, como es excluido, él no tiene derecho a que le devuelvan ningún IVA. Recomendación para saber si mi bien o mi servicio tiene tarifa del 19, del 5, del 0 o es excluido, hacer atención al artículo 468 del Estatuto Tributario Nacional o al 468 numeral 1, 468 raya 2 o al 477. Vamos a saltarnos al impuesto de renta. Para nadie es un secreto, y acá me voy a detener, espero el impuesto de renta de personas jurídicas, porque tengo entendido más adelante habrán algunos tips para el tema de renta a personas naturales. El simple hecho de que usted sea una persona jurídica ya te obliga a que pagues el impuesto de renta. Te toca declararlo. No es como las naturales que sí pasas unos topes. Las únicas que de pronto no declararían un impuesto ordinario de renta son aquellas entidades sin ánimo de lucro. Dícese de ellas,
cooperativas, fundaciones, asociaciones, entre otras. El impuesto de renta es un impuesto directo que se aplica frente a las utilidades o las rentas que logre durante un periodo determinado. Normalmente eso se hace un año vencido y las personas jurídicas comienzan sus vencimientos entre febrero, marzo y demás. ¿Cuál es el sujeto activo? Como hablábamos nosotros, va a ser el Estado. En este caso, como el impuesto de renta se cobra en el orden nacional, el sujeto activo es la nación, ¿sí? Porque también puede ser el sujeto activo el departamento o el municipio. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Acá tenemos un solo sujeto pasivo y es o la persona natural que esté obligada o la persona jurídica. Ellos dos son sujetos pasivos que vamos a tener nosotros acá. En ese orden de ideas del tema de los sujetos pasivos, sabemos es en quien recae el tema del impuesto a la renta. El hecho generador, señores, ¿qué hace que se genere la renta? La obtención de una renta gravable dentro de un periodo fiscal. Ojo, el que genera el impuesto es él. Es diferente a los requisitos que yo lograría cumplir para ser declarante del impuesto de renta. Y aquí quiero hacer una salvedad. Las personas siempre aluden o siempre que le dicen, te toca declarar renta este año y satanizamos, nos preocupamos, nos enfermamos, fue lo peor que nos pudo pasar. Y ojo a lo siguiente, declarar no es sinónimo de pagar. Una cosa es declarar y otra cosa es pagar. Yo he hecho muchas declaraciones de renta y, por ejemplo, salen con saldo a favor o sencillamente no hay pago. ¿Cuál es el valor del pago? 0 pesos. Porque sencillamente no le dio el cálculo para darle un valor de tributo o de impuesto. Pero el hecho de que no haya declarar, por ejemplo, que no haya declarado así el impuesto que le desea 0, no lo exime de una sanción, que en estos momentos está al borde de los 472.000 pesos, 71.000 pesos aproximadamente, la multa más barata. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, a mí no, eso no me da. Entonces yo no, o sí, eso a mí me da, pero eso es el impuesto 0. Entonces, ¿para qué yo voy a declarar? Eso no hay necesidad. Yo me ahorro más fácil la asesoría del contador. Entonces, ni se ahorró la asesoría del contador, después lo va a tener que buscar y de pronto le va a cobrar un poco más porque tiene que hacer el cálculo correcto de la respectiva sanción. Menos de 471, 72.000 pesos no va a pagar, más la asesoría del contador le va a salir casi por el doble o más del doble de lo que usted le iba a pagar a alguien porque lo asesorara. Entonces, recuerden que con el tema del impuesto de renta se obtiene por el simple hecho de generar renta. Ojo, dícese de renta la ganancia. Acuérdense ustedes cuando veían al señor Barriga, que era lo que iba a ir a cobrarle a don Ramón, la renta, o sea, su ganancia por el hecho de tenerle alquilado un inmueble. ¿Cómo es la base gravable? La base gravable es, coja los ingresos ordinarios y extraordinarios, réstele si tiene devoluciones, réstele los costos, producto o necesarios para generar estos ingresos, ¿sí? Al mismo tiempo también réstele las deducciones o los gastos a esa renta bruta y por ende le va a dar una renta líquida. Es una forma como pide, ya ustedes consultan el artículo 26 del Estatuto Tributario y te da qué requisitos tiene, tanto las deducciones como los costos para que usted se los pueda tomar. Yo no puedo decir, ay, compré el tomate a la vuelta de la esquina, lo meto. No, no tiene. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de que colocamos el tema de algunos escenarios o algunos requisitos específicos, es que esté facturado, que tenga razón de ser. Hoy por hoy ya nos piden de que para poder descontar costos y deducciones debe tener una factura electrónica, o sea que no puede ser de que si yo compré en el hueco, compré en alguna parte donde me dieron un papelito, eso no aplica, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan presente, las características que van a tener. Esto hace referencia como a las tarifas del impuesto de renta. En el 2020 estaban el 32 con la penúltima reforma tributaria. En el 2021 bajaba al 31%
en el 2022 al 30%, pero ya con la última reforma del actual gobierno volvió y la subió al 35% para las empresas. O sea, volvió y la subió 5 puntos más, ¿sí? Al impuesto que estaba en el 2022. Estas tarifas yo las puedo consultar en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Recuerden que es el 35% de la depuración de coger los ingresos, restarle los costos y las deducciones o gastos necesarios para llegar a esa renta. Y vámonos para el impuesto al consumo. ¿Qué es el impuesto al consumo? Es un impuesto que se genera por la prestación o la venta a un consumidor final. ¿Cuándo aparece la venta del impuesto, perdón, la generación del impuesto al consumo? En el servicio de telefonía móvil. Cuando ustedes van a pagar su servicio de telefonía, les están cobrando un IVA y un impuesto al consumo. Cuando hay una venta de algún bien corporal mueble, hay algunos que no generan IVA, sino que generan impuesto al consumo, o aquellos expendio de comidas y bebidas, ¿sí? Que sean preparadas en cafeterías o restaurantes. ¿Quién es el sujeto activo? Al igual que lo anterior, es en la gran mayoría de los casos del Estado, en este caso el impuesto al consumo, es un impuesto de orden nacional, por lo tanto, el sujeto activo es la nación. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Al igual que el IVA, tenemos dos, y es el agente recaudador, que es el que lo cobra, es en quien recauda y él lo consigna cada 2 meses. Entonces, por ejemplo, la cafetería o la lonchería o el restaurante. Y el agente pagador, por ejemplo, es la persona en quien recae el pago del impuesto al consumo. Yo, por ejemplo, que tengo servicio de celular y tengo un plan postpago, recae sobre mí, yo soy el agente pagador. O cuando voy al restaurante y me cobran en la factura el impuesto al consumo, porque en mí es en quien recae el pago del mismo. ¿Quiénes son responsables? Al igual que en el tema del IVA, las personas jurídicas, que sean jurídicas, SAS, SA o limitada, o aquellos que hubiese tenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos superiores a 3.500 VTs o que tengan más de un establecimiento de comercio. Entonces viene, pregunta de Benur, Ricardo, ahí sí me confundí, porque listo, yo sé que ya cumplo, o bien sea si soy responsable del IVA o del impuesto al consumo, pero yo cómo sé si a mí me toca declarar impuesto al consumo o impuesto del IVA. Anteriormente, cuando hablábamos del IVA, hay algunos artículos que te dicen cuáles son los productos que están grabados. Pero si yo quiero estar seguro, por ejemplo, en el tema del IVA, perdón, si yo quiero estar seguro del impuesto al consumo, yo tengo que tener en cuenta los artículos, en este principalmente, cuáles son los artículos o los productos que están grabados o los servicios con la tarifa del IVA. Tenemos el artículo 512 raya 2 del Estatuto Tributario, el artículo 512 raya 3, 512 raya 4 y 512 raya 5, ¿sí? Para que lo tengan presente. Me devuelvo. ¿Quiénes son los generadores del impuesto al consumo? Son muchos los hechos generadores, pero ellos se encuentran consignados en el artículo 512 raya 1, donde establece cuándo se generan el impuesto al infoconsumo. Algo importante a tener en cuenta, señores, es el tema de que, por ejemplo, bueno, ¿y cuál es el impuesto al consumo más común? Los que yo le decía. Si yo voy a un restaurante, me van a dar humo. Si yo, por ejemplo, voy a pagar mi plan de celular, me cobran un impuesto al consumo. Si voy a una cafetería, me cobran impuesto al consumo. Vuelvo y repito, quienes estén responsables. ¿Cuál es la base gravable? Es la misma base gravable total de la operación que se realice tanto contado a crédito, o sea, la misma base gravable del IVA o lo que llamamos en muchas ocasiones en la factura el subtotal. Esta es la base gravable, según el artículo 502. ¿Qué tarifas hay? Las tarifas son del 8%, del 4% y del 16%. Vuelvo y repito, la tarifa depende de qué, del producto o el servicio. Ya, paremos de contar. Entonces, la tarifa más común, como en el IVA es del 19, la tarifa más común del hipoconsumo es del 8%. O sea que si ustedes, por ejemplo, van a un restaurante y te van a facturar el valor del servicio, lo que comiste,
y le van a aplicar una tarifa del 8% de hipoconsumo, porque esa es la tarifa, por poner un ejemplo, para las cafeterías y para los servicios de restaurante, entre otros más. Listo. Yo hasta aquí desarrollo como brevemente, porque si cogemos cada uno de los tributos, nos dan muchos elementos, mejor dicho, y esto es prácticamente sujeto para un diplomado, para una especialización, para hacer de pronto un programa más robusto de coger y desmembrar uno por uno y empezar a coger algunos elementos. Pero siento yo que con todo este recorrido y todo este proyecto que hemos realizado, nos da una idea para ir comprendiendo mejor el tema de los tributos. ¿Listo? No sé si hayan preguntas, alguna inquietud. Haroldo, no sé si me ayudas con el tema de qué preguntas o qué inquietudes tenemos al momento. Bueno, esperamos que de pronto los que hayan tenido alguna duda o que les haya quedado algo inconcluso, el tema es amplio, el tema es largo, el tema es profundo, como lo decía el profe ahora, es susceptible de especializaciones y hasta de maestría este tema. Pero bueno, aquí se trata de que, Buenas tardes. como lo dijo el profe, tengamos un conocimiento inicial y a partir de allí podamos esas dudas iniciales que tengan, poderles ayudar y si son unas dudas ya más puntuales, como les decía al comienzo, tenemos el consultorio financiero y empresarial, que les voy a compartir enseguida el link por acá, para que, o el correo, para que podamos solicitar algunas asesorías puntuales. Sí, ¿quién me hablaba? Listo. Aquí hay una pregunta Hola, que me escribe supervisor. Pilar. Perdón, Haroldo, escribe Pilar, buenas tardes. ¿Cuál ha sido el IVA más bajo que ha tenido Colombia o se fija de manera proporcional al paso del tiempo, así como el IPC? Yo te cuento que el IVA cuando comenzó con una tarifa del 10%, pero ya con la ley 49 del 90 sube al 12%. Con el pasar el tiempo ha ido subiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar en la época de Andrés Pastrana Arango de llegar al 16% y habernos hasta hoy con una tarifa que actualmente es del 19%. ¿Listo? Yo no te puedo decir que el IVA se fija de manera proporcional hacia el IPC. Lo que pasa es de que se toma como referente porque recordemos que el IPC es un indicador de economía que nos ayuda a medir y con base a ello decir, bueno, qué porcentaje es de toda esa generación de ese índice de precios al consumidor. Entonces, el IVA funciona de una manera aparte. Me van a perdonar lo que voy a decir, depende de las necesidades del gobernador de turno. Si, por ejemplo, yo necesito ingresos o necesito tributos, la forma más fácil como los puedo conseguir es decir, suban el IVA. Pero como yo les decía, eso es un acto irresponsable porque eso lo que va a lograr es desestimar de que se siga desarrollando la economía de ley de oferta y demanda y por lo tanto los que son empresarios o son emprendedores sabrán que cuando han visto esa evolución del IVA, ven afectadas sus ventas porque la gente compra menos. Entonces, en ese orden de ideas, más que todo responde como a necesidades de un gobierno en particular. Listo, Haroldo. No sé quiénes tienen la manito acá levantada para que les vaya otorgando la palabra. Haroldo, ¿tiene silenciado el micrófono? Hola, sí, Juan, sigue aquí, Juan Carlos tiene la mano levantada. Después sigue Benur y luego Juan Fernando. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, señor. No, primero pues dar las gracias por la excelente exposición, muy concreta, muy resumida. Yo más que una inquietud quería, que lo puse ahí por el chat, me gustaría que nos compartieran la presentación resumen que hizo el profe Ricardo. A ver si nos la pueden compartir por acá por el chat, si son tan amables. Muchas gracias por la excelente explicación. Richie, yo creo que no tendríamos inconveniente en compartirles vía correo la presentación, ¿cierto? Claro Nosotros que no, tenemos no un habría ningún registro con sus inconveniente. correos. La idea con el registro, claro, es importante y tiramos la cuña o la pauta publicitaria que por favor diligencien la encuesta que están solicitando o están realizando para que, me imagino yo, ahí aparece el tema de la Los solicitud de correos los algunos contactos. datos
Es correcto, el correo de los contactos que se deben diligenciar, es correcto, sí, señor. Bueno, Benur, Sí, hola, buenas tardes. hola Eh, con, Benur. con relación al tema de la facturación electrónica, por ejemplo, ¿en qué momento o a partir de qué tipo de topes uno puede facturar o cuándo va a llegar la facturación a los pequeños negocios? Porque yo tengo un negocio de ventas al por menor de prendas de vestir. Es un almacén de ropa, es un pequeño local y allá todavía manejamos, incluso ni manejamos factura manual. Hay veces que le piden a uno el recibo y uno lo da y bueno, pero entonces ya en cuestión de la facturación electrónica con estos negocios, ¿cómo va a ser o cómo es en este momento? Bueno, yo te digo, el tema de la facturación electrónica, como lo decía anteriormente, cuando cumpla hasta ciertos topes normalmente y la persona que esté obligada a ser responsable del impuesto a las ventas, está obligado sí o sí a generar un tema de facturación electrónica. Entonces, en este orden de ideas, te hago la invitación, Benud. Nuestra institución cuenta con un punto NAV y normalmente en la mayoría de los casos, Benur, hay dos formas como te debes realizar el trámite, o sea, debes no, te sientas obligado a hacer el trámite de tu facturación electrónica. Te voy a decir la primera, que es la más tediosa, y es que la DIAN te requiera. La DIAN perfectamente te visite y te diga, hey, Benur, usted no está haciendo facturación electrónica y te corresponde porque usted ya cumple con los requisitos. Primero. Segundo, ojo a lo siguiente, y es de que te puede decir, Benur, usted está vendiendo esto y mi empresa lo quiere comprar. Benur, para podértelo comprar, requiero que me vendas con factura electrónica. Benur dice, no, yo hago un recibito, un papelito o algo. Benur, qué pena, pero mi contador me exige que para poder legalizar necesito una facturación electrónica. Entonces, Benur, por A o por B, bien puede hacer el Estado a través de la DIAN o bien puede hacer alguno de tus clientes para poderte comprar porque el Estado los está obligando, y lo decía anteriormente, para que lo puedan descontar del impuesto de renta, debe ser un costo o un gasto que se deduzca, pero porque se haya sido facturado electrónicamente, lo que está obligando a que las empresas grandes cojan las empresas pequeñas y para poder transar y comercializar con ellos, obligan a que me dé tú un documento electrónico, bien sea un documento soporte electrónico o que me des una factura electrónica como me lo establece el estatuto tributario. Entonces, alguno de los dos te van a obligar, ¿sí? Pero en este caso puntual, no sé qué piense en el caso de mi compañero Haroldo, el punto NAV que se encuentra en la sede de Fraternidad está gustosos para acompañarlos en esas inquietudes que tengan. Sí, exactamente. Alguna orientación que tengan en ese tema, hay que hacer la claridad de que el punto NAF que la institución tiene, por un lado, el consultorio financiero y empresarial, que y se le ofrece una asesoría en temas de costos, en temas de presupuesto, en temas de finanzas personales, de finanzas corporativas, asesoría. Y el laboratorio, el consultorio NAF, que es un consultorio de orientación hacia esas gestiones que se hacen en realidad. Es decir, yo tengo una duda puntual y voy y a mí me aclaran la duda, pero no me asesoran. Es a usted quien le toca ir, entrarse, gestionar, pero acá le damos es la asesoría, que es lo más apropiado de acuerdo a la situación que se le esté presentando, inclusive algunas cosas como temas de actualización del RUT, salvo que no sea quitar o agregar responsabilidades, podemos hacer eh, temas de recuperación de correos, temas de agregar, como le dije, responsabilidades. Lo que hacemos nosotros es poderle gestionar una cita para que se dirija directamente a la DIAN, pero ya cosas muy específicas también lo puede hacer. Ahora con la información que le vayamos a mandar, cuando le mandemos las memorias, le vamos a mandar los links tanto del consultorio NAP como del consultorio financiero, teniendo claridad que el consultorio NAP hace orientación hacia las gestiones ante la DIAN y el consultorio financiero y empresarial sí es una asesoría. Yo tengo una empresa, tengo dudas sobre el margen que me está quedando, no sé si estaré costeando bien, tengo problemas con el presupuesto, yo tengo un problema de finanzas corporativas, yo no sé si definitivamente este, estos indicadores que me están dando están, yo no estoy calculando bien, no sé
definitivamente si el costo que estoy cobrando por mi materia prima, por mi producto está bien cobrado, esa sí la hacemos directamente y lo llevamos de la mano, si la persona lo necesita, lo requiere así, paso a paso para que tengan claridad sobre ese costo. Pero, aclaro, el tema del consultorio de NAF es orientación. Si usted necesita presentar una declaración de renta, su contador tendrá que hacérsela y firmarla. Gloria, No, Gloria Haroldo, Alejandra. perdón, tengo a Juan Hola. Fernando antes. Bueno, Juan, bueno, pensé que habíamos Juan atendido a Juan. Fernando ya. Juan, cuéntame. Ujú. Buenas tardes para todos. Bueno, en realidad yo quisiera saber en qué consiste o de qué se trata, pues ya que en varias ocasiones pues he tenido la oportunidad de escuchar la palabra pues varias veces. ¿Qué sería la deuda internacional o la deuda exterior que tiene el país o la nación? Te escuché muy bajito. ¿Cuál es la inquietud propiamente, Richie, Juan? Lo que le Sí, entendí es, él tiene dudas, es un poquito, no incluye, no está, digamos que dentro de la temática, pero si Ujú. tú le puedes responder, yo creo que se podría. Él pregunta Sí. sobre el tema de la deuda internacional. ¿Es eso, Juan, cierto? ¿Eso es lo que nos quiere preguntar? sí, señores, acerca de ese concepto. Bueno, para nadie es un secreto que el Estado colombiano viene endeudándose y una de las deudas fuertes se consolidan desde el gobierno de el presidente Gaviria, que es uno de los endeudamientos o empréstitos grandes que hizo Colombia para entrar en la apertura económica. ¿Por qué un país se endeuda o qué tiene que ver el tema de la deuda externa? Nosotros sabemos de que cuando, por ejemplo, el país no es suficiente o no genera los suficientes recursos para poder solventar cada uno de sus funcionalidades, para su inversión social, para el tema de infraestructura, para el tema de funcionamiento y demás, en ese orden de ideas, debe obviamente adquirirse a través de un externo. Es como, por ejemplo, Juan Fernando, colocándoselo en planos coloquiales. Usted necesita comprar su casa, pero usted su casa le vale 300, pero si tiene 200, entonces usted dice, bueno, yo quiero comprar mi casa, pero necesito un financiamiento externo. ¿Qué te va a tocar? Hacer un préstamo. En muchas ocasiones, Colombia suele hacer ello, sobre todo para muchos temas de infraestructura y demás, y considera necesario. No solamente se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, se puede endeudar con el BID, se puede endeudar con varias, por ejemplo, Colombia y en el caso puntual también el distrito de Bogotá se endeuda, por ejemplo, en estos momentos para hacer la construcción del metro, porque ellos saben que necesitan financiar el proyecto, pero que no cuentan con los recursos para realizar. No sé si de pronto con eso logré dar respuesta a la inquietud que me realizas. Sí, señor, me queda más claro que como lo tenía antes. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto, Juan Fernando. Gloria, Muy buenas tardes. Mi nombre es buenas Gloria tardes. Londoño, egresada como ingeniera financiera y analista en costos. Mi pregunta es sobre lo de la declaración de renta, ¿cierto? De las personas naturales. Como es un tema que nos compete pues a muchos, o sea, digamos ahorita el compañero tocó el tema de la facturación electrónica. O sea, ¿dónde podemos leer o dónde podemos, no sé, como consultar o informarnos más? O en este momento, la persona natural, la importancia de que le facturen electrónicamente, y usted decía que dependía como del monto, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, O, cuál Haroldo, es tú la me base, corregirás, señora. o cuál es la base para uno tener en cuenta cuando le dice, bueno, necesita factura electrónica, teniendo en cuenta que uno, digamos, declara renta, pero entonces, y que la persona natural no requiere un contador, y que muchas veces lo está generando las personas naturales. Bueno, yo te digo Dime, una profe. cosa. Y muchas, Haroldo, sé que hay otro espacio, si la memoria no me falla. Ah, bueno, es para el tema factura electrónica y retención en la fuente. Pero bueno, Sí, vamos a señor, había hacer otro el espacio caso de para la eso. pregunta, ajá, que me está haciendo Gloria y es, yo les digo lo siguiente, de hecho hasta tengo un meme muy interesante. Nadie está obligado a tener un contador para hacer su declaración de renta de persona natural. ajá, Tú la puedes hacer solo o sola, pero ujú, tú solita respondes si eso no te queda bien. Y he visto claro, muchos casos donde las personas cuando van a hacer su declaración de renta lo ven así de sencillo y se arriesgan a hacerlo solos.
Y yo a Ajá. veces les digo, por quererse ahorrar unos pesitos, van a resultar pagando unos pesotes. Ajá. Entonces, pareciera que todo el mundo fueran expertos en declaración de renta. Colocan todos sus costos, colocan todos sus gastos y demás. ¿Quiénes son los que están obligados a presentar declaración de renta? Siempre tengan en mente 3.500 VTs, pero hablamos nosotros, regálame un momento por favor, para contarles cuál es el tema de los 1.000 VTs que están obligados para declarar renta. Entonces, las personas naturales que están obligadas a declarar renta deben cumplir alguna de todas estas opciones, y es que su patrimonio al año inmediatamente anterior superen los 190.854.000 pesos. ¿Listo? Para que lo Sí. tengan presente. Aquellos que superen ese monto en patrimonio bruto, dice ese patrimonio bruto, la casa, el carro, el saldo que tengan en el fondo de cesantías, el saldo que tengan las cuentas de ahorros, el saldo de las fiducias, el saldo de los CDTs y demás. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Al mismo tiempo, ojo, pueden ser, son varios los requisitos. Gloria, con que usted Sí. usted cumpla uno solo, automáticamente ya la convierte en declarante de renta. Sí. Las personas naturales que superen ingresos brutos a 59.377.000 pesos. Dícese ingresos brutos, lo que usted recibe por salarios, prestaciones sociales, cesantías, bonificaciones, comisiones, que recibió rendimientos financieros, tú que eres financiera, si tienes un CDT o un encargo fiduciario, en fin, ingresos que percibas dentro del año, como dependiente o independiente económicamente hablándolo. 59.700.000. Que eso equivale a los 3.500. 377. Eso equivale a No, los eso no 3.500. equivale, no, eso no equivale a los 3.500 VTs, eso está muy por debajo. Que espérame, yo ya te hago el dato, ¿A cómo está el porque VT? uno habla, la VT está 47.412. Pero recuerda que la VT es a 47.065, perdón. Hay que mirarlo es a VT del año pasado. Recuerde que este año declaramos lo del año pasado. ¿Listo? Sí. Si nosotros hablamos de 59.377 dividido en 42.412, estamos hablando de 1.400 VTs. Entonces, pero en el factor que todo el mundo se pela y los convierte en declarantes de renta es cuando sus consignaciones o movimientos o entradas en las sumadas, todas las cuentas bancarias que tengan, superan entradas superiores a 59.377.000 pesos. Entonces usted me puede decir, pero es que Ricardo, yo en la cuenta no quedé con nada, quedé con 5 tristes pesos. Sí, pero Gloria, tú le prestaste la cuenta a tu mamá, se la prestaste a tu esposo, se la prestaste a tu hijo, se la prestó a la vecina, se la prestó al vecino, se la prestó a su tío, se la prestó a su abuela y por si acaso se la prestó al vecino al lado porque ahí le consigna plata, ya. Y yo me gano un mínimo, ya te tocó declarar porque Claro. prestaste tu cuenta bancaria. Sí, Ese es el sí. común denominador. Pero, Valga Normalmente, hacer, la mayoría de las personas ¿y qué declaran es pasa? por eso. ¿Y qué pasa si no la entro a la cuenta, sino que tengo 20 millones y voy a hacer una compra? Y no la entré a mi cuenta y no que pagué una compra En en efectivo. efectivo, no pasa nada. O Pero sea, esa compra, ojo, esa persona que te está vendiendo va a Ajá, reportar que te vendió esos 29 millones o 30 millones porque te tiene ajá. que facturar y ella también lo reporta. Si tú tienes compras superiores a 59.377.000 pesos en el año, también te toca declarar renta. O que hagas uso de tus tarjetas de crédito y que los consumos de todas las tarjetas de crédito o franquicias que estén a tu nombre superen 59.377.000 pesos, también te toca declarar renta. bueno, O sea, en un bueno, momento ¿y cómo para, es? ¿Y qué incidencia tiene la factura electrónica en este momento? O sea, ¿qué Y representa? ¿Que facturen físicamente o electrónicamente? no, ¿O es que que usted nos debe facturar aporta electrónicamente, pero por siempre? ejemplo, si tú me preguntas, si debe siempre facturarse electrónicamente, si tú me preguntas a mí, que soy declarante de renta, en estos momentos todo lo que yo compro exijo que me lo que me lo generen con factura electrónica, porque resulta que yo me puedo descontar el 1% del total de todo lo que yo me compre. Entonces, si usted, Ricardo, por ejemplo, recibe un papelito, ese papelito no te sirve para declarar renta. Dime, Haroldo. Porque eso queda, perdón, porque eso queda automáticamente en la DIAN. Entonces, automáticamente a la hora de revisar en la DIAN cuánto compré, pues me puedes contar, el contador es más fácil, revisa y me descuenta de eso el 1%, es por eso. Sí, señora, yo me puedo descontar Porque eso yo en el no impuesto de renta. puedo,
Porque entonces si yo lo hago físicamente, a veces se pierde, o para reunir o guardar todo eso y entregárselo al No, conto, es más fácil que él entre a la Gloria, DIAN la y DIAN, revise. no. Es que no es porque pierda el papelito o el documento, es porque la DIAN no pasó por su trámite correcto y legal, que es la factura electrónica. Usted puede tener una cantidad de papeles y guardarlos, pero a la DIAN para ella es un cero a la izquierda, porque usted eso no pasó por el trámite del MUISCA, que es generador de la facturación electrónica. Entonces para la DIAN esa compra no existe y no se la va a reconocer para que la deduzca el impuesto de renta. O sea que de hoy en adelante, pues no sabía eso. Sí, señora. Todo el tiempo, Profe Ricardo, valga el momento para hacerle la aclaración precisamente. que hagamos compras, exigimos entonces todas las personas naturales que nos facturen electrónicamente para el descuento del 1% a la hora de la declaración. Sí, señora. Hasta en los Bueno, supermercados están obligados. para terminar, creo que están como ya, no sé, creo que deben de terminar, me imagino, ya era una hora, ¿cierto? ¿Qué posibilidad hay que el ITM a los egresados nos dé o nos facilite un diplomado en estos temas? Eso sí, ya, Haroldo, o no sé si Johnny está conectado. Muy buena pregunta para Johnny, pero antes Johnny Hans. yo quiero tocar un tema que me pareció muy importante y es parte del objetivo de esta charla, es ahora que el profe Ricardo hablaba del tema de los topes en las cuentas de ahorro y de la tarjeta de crédito. No, es que yo no me he gastado eso. Entonces resulta que yo le presté a mi tía mi cuenta para que mi primo que vive en Estados Unidos le consignara una platica allí. Es que ella vendió por allá el carro, entonces yo le presté la cuenta a mi tía o a mi sobrino o al que sea para recibirle la platica allí. O era que mi hermano, yo tengo una tarjeta de crédito que la tengo aprobada por 15 millones de pesos y mi hermanito quería comprar una moto, entonces completó y yo le presté mi tarjeta de crédito. Todos estos movimientos que se generan a partir de allí, termina usted pagando vía impositiva lo que haya que pagar, lo que estime la ley en cuanto al tema de declaraciones y de todo lo demás. Entonces, mucho cuidado con esa gestión de los impuestos, sobre todo en el tema de finanzas personales, porque digamos que en el tema de personas jurídicas hay muchas claridades y los contadores están muy al tanto de eso, pero como les decía, esto es uno de los objetivos precisamente de estas charlas, de empezar a generar esas alertas, porque muchas veces por desconocimiento lo hacemos, lo que comentaba el profe ahora de la inscripción de la factura electrónica, pedir que todo lo que se facture sea usted debe cargar con su RUT ahí en el teléfono para que de una vez ya le mando mi RUT y factúremelo para que esa facturación me llegue directamente al cruce de información con la DIAN. Johnny. Profe, ¿dónde podemos revisar la información de declaración de renta de personas naturales con todos los, o sea, digamos, requisitos, montos, o sea, todo lo que nos estás contando, digamos, para... Eso es un decreto reglamentario. Normalmente en la página de la DIAN aparece cuáles son los montos. Son 1.400 VTs en consignaciones, compras, consumos de tarjetas de crédito y generación, por ejemplo, de ingresos. Y hasta 3.500 en términos cuando hablamos nosotros de patrimonio bruto. ¿Sí? Esos son los topes. Pero, por ejemplo, hay en algunos casos que las personas están esperando a que la DIAN les avise que les toca declarar renta. Eso la DIAN no lo va a hacer. En algunas ocasiones, por ejemplo, le dicen, hey, Gloria, usted debía declarar renta en el año 2022, lo correspondiente al 2021. Y Gloria dice, venga, ¿y por qué me avisan hasta ahorita? La DIAN no prescribe el tiempo para decirle que usted debe reconocerle o que usted está obligada a estar pendiente. Otra forma es tener el usuario de la DIAN y descargar la información de Excel, pero ojo, esa no es la información completa porque en muchas ocasiones no todas las empresas suben la información exógena a tiempo o de forma correcta. Entonces, por ejemplo, ahí puede aparecer que Gloria, una empresa le reportó 20 millones y usted confiada declaró eso por 20 millones y no hizo la solicitud de la documentación y al cabo del tiempo la empresa actualizó su información exógena y no eran 20 sino 40, posteriormente te llega un requerimiento porque tú no declaraste de forma correcta. Entonces, básicamente esas son las fuentes de datos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el MUISCA con tu usuario, con tu RUT y con tu contraseña que debes tener. Todos, absolutamente todos, así como Sí, sí. tenemos identificación o cédula, debemos tener registro único tributario. Todos, todos. La gente le da miedo sacar el RUT, yo no sé por qué, pero todos deberíamos tener RUT, así como tenemos cédula.
Y el RUT tiene hasta 3, como derecho a tener hasta 3 actividades económicas, ¿cierto? Sí, pues por ende sí, una principal y otras secundarias. Listo, estamos ya atentos a que Johnny Hans nos cuente si hay posibilidad de que nos den como diplomados sobre todos estos cuentos que me parece muy importante porque pues nos toca a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Les cuento, el área que se encarga de revisar la pertinencia de cursos de formación, diplomados y demás es educación continua, que hace parte de la dirección. Johnny, se silenció. ¿Johnny? Hola, hola, ¿hasta dónde me Ahí escucharon? sí. Que estás Listo, hablando del departamento de extensión. listo. Entonces, en extensión, a través del área de educación continua, determina qué cursos, diplomados, etcétera, ofertar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que los egresados actualicen sus datos y en la última parte de la actualización, creo que es en la pestaña 4, se le pregunta a los egresados qué necesidades de formación tienen. Ahí pueden seleccionar la opción otra y dejar la temática de su interés. Con esa información, esa es una información que se transmite al área de educación continua para que sea revisada qué temáticas están demandando, digamos que en este caso los egresados, y se contrasta pues con otras necesidades pues del entorno y de la sociedad. Entonces digamos que puedo ser canalizador, no soy el responsable directo, pero sí puedo ser canalizador de esas necesidades y hacer extensiva la necesidad en cuanto a esta temática para que educación continua evalúe la posibilidad, haga un diseño de un programa en esta materia y posteriormente haga su respectiva oferta académica. ¿Listo? Ahí les dejé el enlace a través del cual los egresados pueden actualizar sus datos para que nos apoyen también con esa actualización. Es un ejercicio de seguimiento que hace la institución y que aporta mucho a los procesos de acreditación en alta calidad de los programas académicos. Y es también la forma pues, en que ustedes pueden expresar sus necesidades y participar en la mejora de los programas académicos. Ah, entendido, Johnny, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos dando cierre a esta sesión, sin antes darles el agradecimiento por la presencia, por el interés que mostraron en la charla. Como les decía anteriormente, esto es una serie de charlas. Iniciamos con esta de impuestos, seguimos con facturación electrónica, se vendrán otras de mucho interés, sobre todo para los empresarios, que es el tema de finanzas corporativas. Supremamente interesante para aquellos egresados empresarios o para las personas, no solamente para los egresados, sino para las personas, el primo, el tío, el amigo, que tenga conocimiento, que quiera, que tenga un negocio y que quiera mejorar esa parte de las finanzas corporativas. Sabemos lo importante que es definir cuáles son esos indicadores a los que yo le tengo que hacer lupa, a los que yo le tengo que poner foco, el EBITDA, el margen de EBITDA, la palanca de crecimiento, este tipo de cosas. Entonces, se les estará informando oportunamente con tiempo, se les enviará la información, se les enviará el EDCAR para que puedan hacer uso de estos servicios. Les decía inicialmente, es completamente gratuito y no solamente para egresados, para empleados, para no empleados, para personas naturales, para quien lo desee. Entonces, les estaremos haciendo llegar la información a tiempo de la serie de charlas. Adicionalmente, lo dijo el compañero Johnny ahorita, estas charlas van a quedar tipo podcast allí en el ministerio de egresados y en el municipio del consultorio financiero y empresarial que ahorita con el documento, la encuesta que ustedes acaban de llenar, tomaremos esa base de datos, les enviaremos estos documentos y por ahí mismo el link para que ustedes puedan tener acceso a estas capacitaciones. No queda sino darles nuevamente los agradecimientos y alguna duda, alguna inquietud adicional, estaremos prestos a atenderla en este momentico, en este minutico que nos queda. Ok, muchísimas gracias a todos. Y por acá estaremos siempre prestos a colaborarles, ayudarles, a apoyarlos en sus procesos empresariales, en sus procesos de mejoramiento de sus finanzas personales y demás. Ha sido un gusto.
Feliz tarde para todos. Hasta Gracias. luego. Feliz tarde, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias.